Hola estimado estudiante, bienvenidos a un video más de su curso de complemento matemático para ingenieros. En esta ocasión vamos a hablar sobre operaciones con funciones, ¿sí? Adición, sustracción, multiplicación y división de funciones, de funciones de variable real con valores reales. Eh, la idea, la idea es generalizar el concepto de suma, ¿sí? Es algo muy natural en matemáticas. Ya en este mismo curso ustedes se han dado cuenta de que es un procedimiento usual. Por ejemplo, se define qué es una matriz, después se definen las operaciones con una matriz. Nosotros ya hemos definido funciones, hemos hablado de varios tipos de funciones. Ahora lo que queremos es introducir una álgebra, todas las operaciones algebraicas que conocemos sobre ese nuevo objeto que son las funciones, ¿sí? Acá tenemos un laboratorio de electrónica, ¿ya? Y una aplicación de las operaciones de funciones es la misma electrónica. Suma de ondas, eh, divisores de onda, ¿sí? Operaciones lógicas dentro de circuitos pueden ser modeladas mediante operaciones de funciones, como vamos a ver en los ejercicios. Bueno, acá tenemos una aplicación un poco más terrenal. Entonces, en la siguiente tabla vemos la cantidad de matrimonios y divorcios en la ciudad de Lima metropolitana desde el 2014 hasta el 2018. Bien. Entonces, aplicando alguna técnica de modelado de funciones, podemos darnos cuenta que la cantidad de matrimonios, esta columna, representa una función que sería esta función cuadrática, y la de divorcios también la puedo modelar usando esta ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, una pregunta que yo me podría hacer es, bueno, ¿qué significa la resta de esas dos funciones? Bueno, la función resta, que sería una nueva función, tiene como regla de correspondencia esa diferencia. ¿Qué representa esa diferencia? Y bueno, si yo doy sentado la parte A o la parte 1, calcular el valor de D3. Bueno, D3, si 0 es 2014, D3 sería esta cantidad. Muy bien. Es cierto que la suma de estos dos polinomios, de este polinomio, 4x menos 2, más 5 menos 2x es igual, bueno, acá me quedaría 2x más 3. Sí, ¿no es cierto? Entonces, esto es verdadero. La suma de polinomios, recuerden que es término a término, y vamos sumando términos semejantes. Ahora, una pregunta un poco diferente. Me dan tres intervalos de la recta y me preguntan cómo puedo realizar estas operaciones. Bueno, esas operaciones son conjuntistas. Es la intersección entre dos conjuntos. Esto sí te la dejo para que la reflexiones. ¿Cómo puedo hacer esas operaciones? Recuerda que la intersección es el número de elementos común. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, acá tengo el 0. Voy a colocar el 0, 1, 2, 3. Entonces, el conjunto A sería este. Y el conjunto B sería desde 1 hasta 3 abierto. Entonces, en este caso, la intersección de A con B
serían los elementos de mi diagrama que tengan los dos colores. Entonces serían estos elementos. Sería el intervalo 1, 2. Muy bien. Entonces esa sería la intersección de este. Los otros dos lo dejamos para que tú lo discutas con tu docente en la sesión sincrónica. Y acá me hacen otra pregunta. ¿Es cierto que el dominio de la función f dada por esta regla de correspondencia es este? Entonces, bueno, yo sé que el dominio de f van a ser todos los números reales tales que el argumento de la radical sea positivo. Es decir, 1 menos x cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. Ahora, la pregunta que quedaría es: si eso es igual al intervalo semiabierto 0 menos 1. Bueno, a ojo buen cubero esto es falso. ¿Sí? Porque en este lado el 1 pertenece al dominio de f. Comprobémoslo. F de 1 es igual a la raíz de 1 menos 1 al cuadrado, y eso es 0. Entonces el 1 está en el dominio de f, pero en este conjunto no está. Entonces no son lo mismo. No son lo mismo. Y por lo tanto el dominio no es ese. La pregunta sería: ¿cuál sería el dominio? ¿Sí? Eso sí, ya te lo dejo a ti para que lo reflexiones. Muy bien. El logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante plantea y resuelve problemas de ingeniería mediante modelos matemáticos relacionados a su especialidad, haciendo uso de las operaciones entre funciones de variable real con valor real de forma correcta. ¿Sí? Como ya les comenté al principio, el concepto de operaciones entre funciones es transversal a todas las aplicaciones de la ingeniería, y no solo de la ingeniería, sino de cualquier otra área, sociología tal vez también. Entonces vamos a encontrar muchísimas aplicaciones. Ahora lo que vamos a proceder es hablar de lo que se denomina el álgebra de funciones. Entonces voy a considerar dos funciones de variable real, f y g, y las reglas de correspondencia van a estar dadas por f de x, g de x. También voy a imponer una condición que radica en que el dominio de f y el dominio de g intersectados es diferente de vacíos. O sea, tanto f como g poseen elementos en sus dominios comunes. Ahora, la suma o adición de dos funciones va a ser una nueva función definida con esta regla de correspondencia, y la función pues va a ser esta. Ya, entonces observen que el dominio de la función f sumada con la función g es igual a la intersección de los dominios. Ahora, ¿eso por qué se da? Bueno, la respuesta está acá en la regla de correspondencia. Para que yo pueda calcular esta suma, ambos sumandos deben estar definidos. O sea, esto debe ser un número y esto también debe ser un número.
Por lo tanto, este x tiene que estar en el dominio de f y también tiene que estar en el dominio de g. El x sería un elemento común entre los dominios de las dos funciones. ¿Ya? Entonces, para que tenga sentido esta expresión, x tiene que estar en la intersección. Bien. Profesor, ¿y hay una suma que no esté definida? Pues sí, hay varios ejemplos donde uno puede construir una suma que no esté definida. Por ejemplo, estas dos funciones, ¿sí? Si yo veo el dominio de f, sería todos los números desde 3 hasta más infinito, y el dominio de g sería desde menos infinito hasta 0. Esos dos conjuntos tienen la propiedad de que su intersección es vacía. ¿Sí? Y si yo veo la regla de correspondencia de f más g, pues sería la raíz de x menos 3 más la raíz de menos x. Y si se dan cuenta, si yo tomo un número positivo mayor que 3, esto va a estar definido, pero esto no. Y si tomo un número negativo, este término va a estar definido, pero este no. Entonces, no hay una x para la cual esta expresión tenga sentido al tiempo. Entonces, esa es una suma que no se puede realizar. El mismo ejemplo de f y g me sirve para ilustrar que la sustracción no siempre está bien definida, y como podría aplicar análogamente del caso de la adición, la sustracción tiene como dominio la intersección de los dos dominios. ¿Sí? Acá está definida la función. Recuerden que una función es una relación. Y tenemos la multiplicación. La función multiplicación de funciones pues va a ser el producto de las imágenes de las funciones. Y lo mismo para la división. Acá en la división sí hay un pequeño detalle, y es que a la intersección tengo que quitarle los elementos para los cuales g de x sea 0, porque estamos dividiendo. Este término tiene que ser diferente de 0. Entonces, a los elementos comunes de f y de g, del dominio de f y del dominio de g, les vamos a sustraer, vamos a sacarle la diferencia con los elementos donde g de x vale 0, o de una forma más condensada, serían el dominio del cociente o la división de las dos funciones, serían todos los elementos que estén en la intersección de los dominios, tales que el denominador sea diferente de 0. ¿Sí? Recuerden que no podemos dividir por 0. Muy bien. Todo lo que acabamos de hablar lo podemos resumir en este cuadro. ¿Sí? Este cuadro ya nos trae toda la información de la sustracción, adición, multiplicación, división de funciones. Observen que siempre para usar esta columna tengo que conocer el dominio de f y el dominio de g. Tanto para ejercicios que sean aplicados como para ejercicios que tengan un alto grado de interpretación, siempre es recomendable que ustedes encuentren el dominio de la función. Siempre es recomendable que encuentren los dominios de las funciones que están manejando. Bueno, ahora ya con esto prácticamente he finalizado toda la parte teórica. Vamos a comenzar con los ejercicios. ¿Sí? Entonces acá tenemos
una gráfica de dos funciones f y g, como se muestra. Si cada lado de los cuadrados de la cuadrícula mide 1, entonces acá tengo el 1 y acá tengo el 1. ¿Sí? Me piden calcular f más g de 0. Bueno, vamos a ver. Esto sería f de 0 más g de 0. Pero ¿cuánto vale f de 0? Bueno, f de 0 vale 0. Y g de 0 sería el valor de 1, 2, 3 más 3. Esto me da 3. Muy bien. Entonces, usando la gráfica de la función, yo puedo hacer las operaciones puntualmente, punto a punto. Bien. Continuamos. F menos g, la función diferencia de f y g evaluada en 2, sería igual a f evaluada en 2 menos g evaluado en 2. Bueno, muy bien. F evaluado en 2 sería igual a menos 2 y g evaluado en 2 sería igual a 2, 3, 4, 5. 5. Entonces acá me quería menos 5. Esto me va a dar menos 7. La multiplicación de f por g evaluada en 2 sería f de 2 por g de 2. Pero ¿cuánto vale f2? Bueno, ya lo hicimos en el ejemplo, en el numeral anterior. Sería menos 2 y g valdría 5. Entonces esto me va a dar menos 10. Y la última pregunta. ¿Se puede calcular g dividido f evaluado en 0? Bueno, para ver que yo pueda calcular esto, lo primero que yo me tengo que preguntar es cuánto vale f evaluado en 0. ¿Sí? Porque esto, por definición, es g evaluado en 0 sobre f evaluado en 0. Pero f evaluado en 0 ya lo calculamos anteriormente, es 0. Entonces esto no está definido. No puedo calcular g dividido f evaluado en 0. Muy bien, y ya con eso pues hemos terminado este ejemplo, que es bien usado, simplemente usar las gráficas. Vamos a pasar a otro ejemplo. Me dice considera las siguientes funciones. F de x igual a la raíz de x menos 4 y g de x igual a x menos 8. Ya mi mente automáticamente construye los dominios. El dominio de f sería todos los números desde 4 hasta más infinito. Y el dominio de g sería todos los números reales, porque es una recta, es una función lineal. Y me piden determinar la función suma y la función división de f con g. Muy bien. Entonces, para la suma, ya hallamos los dominios. Y bueno, hacemos la intersección de dichos dominios, pero yo ya observo que el dominio de f está contenido en el dominio de g. ¿Sí? El dominio de f son todos los números reales desde el 4 hasta infinito, o mayores que 4, mayores o iguales que 4, y g es el conjunto de los números reales. Entonces, claramente el intervalo está contenido en toda la recta,
Por lo tanto, la intersección va a ser igual al subconjunto. Entonces ya calculé el dominio. Y la regla de correspondencia, pues simplemente es hacer las operaciones, ¿sí? Hacer la suma de las reglas de correspondencia de f y g. Muy bien. Para la división, tenemos que ver cuándo g de x vale 0. Bueno, en este caso sería resolver esta ecuación, que es muy directa. Entonces el dominio va a ser tomar todo el conjunto de f intersectado con g y sustraer los elementos en los cuales el denominador se hace 0. ¿Sí? En este caso el 8. Y profesor, ¿siempre hay que hacer una sustracción? No necesariamente. Puede pasar que este número no esté en este conjunto. Entonces, pues la sustracción no tendría ningún sentido. No sería necesario. Bueno, además, la regla de correspondencia pues sería el cociente. Observen que nosotros no manipulamos la regla de correspondencia una vez operada. La manipulación de las reglas de correspondencia puede modificar su dominio. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Puede dar la falsa idea de otro dominio. Muy bien, acá tenemos otro problema. Me dan una función f, una función g, definida por partes o a trozos, como quieras llamarla. Y me piden hallar f más g, su rango y esbozar la gráfica. Muy bien. Bueno, la solución. Entonces, vamos a considerar a f y g como suma, f como suma de dos funciones y g como suma de dos funciones, ¿sí? Entonces, esta línea la voy a llamar f1. Esta línea me va a ayudar a definir la función f2. Esta línea me va a g1 y esta línea g2. Bueno, entonces la idea aquí es aplicar las operaciones con cada una de estas funciones. Entonces voy a tomar los dominios de cada una de las funciones y los voy a intersectar. ¿Ya? Entonces, el dominio de f1 más g1 pues sería la intersección por definición, y la intersección de estos dos conjuntos me da el subconjunto. Este es vacío. Acá estoy tomando los números entre el 2 y el 5 sin tomar el 2, y acá estoy tomando los números del 2 hasta el 3 sin tomar el 3. Bueno, entonces estos dos conjuntos sí se intersectan, tienen elementos en comunes. Por ejemplo, está los números mayores que el 2, 2.5 por ejemplo. Entonces la intersección me da este conjunto, y aquí me quedaría la intersección este conjunto. Bueno, entonces todas estas operaciones, ¿para qué me sirven? Bueno, me están diciendo cuando la suma de estas funciones está definida. ¿Ya? Entonces, ahora lo que voy a proceder es hacer f1, bueno, las reglas de correspondencia de cada una de estas, y a reescribir la función suma. Entonces, esta sería la manera para calcular la suma de dos funciones por partes o a trozos. Bien importante. Ahora vamos a pasar a la gráfica. Acá tengo la función f. Es una parábola, ¿sí? Acá tomo dos puntos, ¿sí? Y la función g también es una parábola. Y la función g, f más g, en este caso en el intervalo 3
5 es una línea recta, ¿ya? Entonces, desde 0 hasta 2 voy a ver una parábola, ¿sí?, cóncava hacia arriba, ¿sí? Podríamos estar interesados en saber el vértice. El vértice debe estar en el tercer cuadrante. Entonces, no está dentro del dominio de la definición, solo me interesa la parte de la parábola entre 0 y 2. Llegué al 2, de 2 a 3 estoy en esta parte de la función, que es otra parábola. Me quedaría dándole estos dos puntos, así, ¿sí? El vértice, si tú haces la cuenta, no está dentro, no tiene como componente x un número entre 2 y 3, de hecho es un medio, o sea, está por acá, el vértice de esta parábola, si la considero como una función sin acotar el dominio. Y la última parte sería una línea recta, casi es mucho más sencillo porque simplemente es unir estos dos puntos. Y ya con eso hemos obtenido la gráfica, y a partir de la gráfica puedo obtener el rango. Bueno, el rango iría desde -2 hasta 8. Muy bien, y ya con eso pues hemos terminado el ejemplo. Ahora vamos a ver algún tipo de unas aplicaciones. Entonces, principalmente acá la aplicación que vamos a hacer es una aplicación financiera. Entonces tengo la función de ingreso y la función de costo de una compañía, ¿sí? La función de ingreso total es lo que yo estoy recibiendo como productor por la venta de una unidad, de X unidades, y la función de costo total me está dando el costo en el cual yo incurro en hacer X cantidad de producto, ¿sí? Y es la suma de los costos variables más los costos fijos. Bueno, entonces me piden determinar la función utilidad, indique la utilidad cuando se producen y venden 2000 unidades y determine el punto de equilibrio. Bueno, ¿qué es el punto de equilibrio? Que creo que es la única expresión que no conocemos. Pues el punto de equilibrio es la solución de esta ecuación. ¿Sí? ¿El punto de equilibrio es único? No necesariamente, depende del negocio. ¿Sí? Vamos a resolver el problema. Entonces, la función de utilidad es la función de ingreso menos la función de costo. Yo ya conozco la regla de correspondencia del ingreso y del costo, hago la diferencia y ya terminé. Hallando la utilidad cuando se venden y se producen 2000 artículos. Bueno, lo único que yo tendría que hacer es evaluar la función de utilidad en 2000. Y bueno, esa utilidad me da 21.000. Ya para terminar, el punto de equilibrio es resolver esta ecuación y, disculpen, el punto de equilibrio está en 600 unidades. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es yo voy a obtener utilidad positiva si vendo más de 600 unidades. ¿Sí? Porque el ingreso, cuando X sea mayor que 600, el ingreso va a ser mayor que el costo. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante, porque si yo produzco menos de 600 unidades, pues la utilidad va a ser negativa, o sea que los ingresos van a ser menores que el costo. Entonces, lo que yo estoy vendiendo
no es suficiente para cubrir mis gastos operacionales. ¿Sí? Entonces, ahí tocaría replantear una estrategia o ver si efectivamente el público está interesado por el producto que estamos vendiendo, entre otras muchas razones. Pero acá no vamos a entrar tanto en el análisis. Acá lo que me interesa es que ustedes interpreten el punto de equilibrio. Entonces, en este caso, donde la función de utilidad es lineal, ¿sí? Vamos a tener ese tipo de situaciones. De hecho, pues si ustedes presentan la gráfica, voy a hacerla un poco rápidamente. El punto de equilibrio en este caso estaría acá. Ya, acá tendría menos 6.000, menos 9.000, perdón. Entonces, profesor, ¿por qué la utilidad en cero es menos 9.000? Bueno, porque no has vendido nada. O sea, solo tienes costos fijos. ¿Sí? Recuerden que los costos fijos son los costos que son independientes de la cantidad producida. Entonces, si por ejemplo tenemos un negocio de elaboración de papel, por ejemplo, o una litografía, y no vendemos ningún cartel, ningún producto, vamos a estar incurriendo en costos, independientemente que no vendamos nada. Arriendos, impuestos, ¿sí? Personal, hasta tú mismo como empleador, estás incurriendo en un costo. Ya, conforme, y bueno, lo que yo espero es, conforme yo vaya produciendo, mi utilidad pues vaya creciendo. Y pues sí, cuando llega a 600 productos, pues ya mi utilidad es cero. De ahí para adelante voy a tener ganancia. Voy a tener una ganancia. Bueno, acá ya volviendo al problema de los matrimonios, lo vamos a desarrollar en clase, ¿sí? Para que tú interpretes, ¿sí? Porque determinar es sencillo, es simplemente operar los dos polinomios. Pero ¿cuál sería la interpretación? ¿Cuál sería la interpretación de esa diferencia? Estoy tomando a los que están casados y le estoy restando a los que se divorcian en ese mismo año. Entonces, ¿qué significará esa resta? ¿Qué sentido tendrá? Bueno, ya para finalizar, tenemos las siguientes preguntas. El dominio de una función suma es la intersección de los dominios de ambas funciones. Bueno, eso es verdadero. Si yo tengo f y g dadas de esta manera, entonces f más g, la función suma, va a tener como regla de correspondencia esto. Bueno, acá me quedaría hacer la operación y creo que no, porque la operación de f más g de x es x cuadrado menos 7x y el 1 más el 5 me da por lo general 6, no 4, como dice acá. Profesor, ¿y por eso es falso? Sí, eso es otra función, no es la función suma. Y bueno, así puedes ejercitarte con las demás preguntas. Ya acá te muestro la clave, igual la tienes en la PPT, pero me gustaría que en la sesión sincrónica tú nos digas cuál es verdadera, cuál es falsa y por qué. Acá lo más importante no es el resultado, sino la justificación. Bueno, ¿qué fenómenos en la vida real se pueden modelar utilizando el álgebra de funciones? ¿Sí? Yo te menciono algunos. ¿Para qué nos sirve el aprendizaje de este tema? Esta misma pregunta posiblemente tú la tuviste cuando viste matrices. ¿Para qué me sirve aprender matrices? Entonces, acá, ¿para qué me sirve aprender el álgebra de funciones?
es una razón muy similar a para qué me sirve aprender las operaciones entre matrices. De hecho, en cursos posteriores van a ver que hay una fuerte relación entre las matrices y las funciones. Un tipo muy particular de funciones que se llaman transformaciones lineales. En una fábrica, ¿cuáles son los gastos que constituyen los costos fijos? Bueno, te lo acabo de mencionar hace un momento, te lo repito. Los gastos fijos, los costos fijos, son todos los costos que se incurren en elaborar un producto y que son independientes de la cantidad producida, a diferencia de los costos variables, que son dependientes de la cantidad producida. En una fábrica, ¿cuáles son los gastos que constituyen los costos variables? Pues son los que dependen de la cantidad. ¿Y qué factores determinan la función de ingreso? Bueno, hay dos factores principalmente. Uno es la oferta y el otro es la demanda. ¿Sí? La oferta mediría la cantidad de personas que están interesadas en adquirir el producto y el precio a lo cual ellos desearían adquirirlo. La demanda sería el precio y la cantidad de productos que están dispuestos los productores a poner en el mercado, ¿sí? Y al precio que ellos esperarían obtener. Ahí se obtiene un equilibrio. También se llama punto de equilibrio, pero es un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Eso no lo vamos a ver en este curso porque en las aplicaciones en general la función de ingreso que vamos a trabajar es conocida. ¿Sí? Ya me dan la función de ingreso. Si no me la dieran, por lo menos tendría que darme el precio de venta por unidad. ¿Sí? El análisis de oferta y demanda me permite hallar el precio por unidad. Ya para finalizar, ¿qué dificultades has encontrado con este tema? ¿Y cómo la solucionaste? Bueno, ya este video espero que te haya ayudado bastante. Hay más videos que tú puedes encontrar, más recursos que puedes encontrar y que pueden ayudarte a resolver una dificultad. Hasta tu mismo docente, te sugiero que cuando tengas alguna dificultad, escríbele y dile, no entendí esto, por favor, me podría dar alguna sugerencia para aprender mejor, y créeme que cualquier docente va a estar gustoso en responderte. Bueno, las referencias bibliográficas, y con esto pues ya concluimos este video. Muchas gracias por tu atención, espero que hayas disfrutado y hayas comprendido los ejercicios. Recuerda, simplemente tienes que retroceder el video para repetir el ejemplo y volverlo parte de ti, que tú lo aprendas y lo asimiles. Y también puedes consultar en estos textos para reforzar los conceptos aprendidos en clase o ver las aplicaciones, porque sinceramente el tiempo no alcanza. El tiempo siempre es el mayor enemigo en las clases y hay muchas aplicaciones que se quedan por fuera. Entonces acá tú puedes encontrar varias aplicaciones diferentes a las que están en los materiales y que posiblemente pueden estar en tus exámenes. Bueno, y no siendo más, me es grato hablar con ustedes, me despido y espero en una próxima ocasión verlos. Hasta pronto.